Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es MaxiHawk y en este canal te hablo sobre tecnología, productividad y docencia. Como siempre, si te interesan estos temas, te invito a suscribirte a mi canal. Bien, como siempre, prepara tu café o lo que quieras porque esta nueva masterclass que te traigo, como siempre, es un video largo, pero espero que te sirva. La comunidad ha estado pidiendo la realización de esta masterclass. Específicamente lo que vamos a ver es la construcción, ¿cierto?, de la plantilla que presenté hace algún tiempo para poder gestionar tus cursos que tú llevas a cabo, ya sea en una modalidad mixta, presencial y principalmente cursos de tipo online. Si no has visto ese video, te lo dejo por aquí para que lo revises y obviamente luego vuelvas a esta masterclass, o si quieres puedes empezar desde aquí porque vamos a ver todos los pasos para poder crear esta plantilla desde cero. Creo que a algunos usuarios les sirve muchísimo este tipo de videos para poder entender y aprender cómo se va construyendo paso a paso todo lo que te muestro en mis plantillas gracias a Notion. Así que vamos a ver la siguiente masterclass. Bueno, vamos a ver entonces cómo se crea esta forma de gestionar tus cursos que te presento. Como te dije al comienzo, en realidad esto está pensado para todos los cursos que tú realizas en cualquier modalidad, online, presencial, mixto, lo que tú quieras. Pero por supuesto que va a tener mucha más utilidad cuando hablamos de un curso en un entorno virtual, porque vamos a tener, por supuesto, documentos y cosas que adjuntar, por ejemplo. Bueno, como siempre en estas masterclass vamos a empezar con esta presentación muy sencilla, pero que te puede ayudar a, obviamente, entrar en este contexto de lo que vamos a hacer. Básicamente aquí vamos a trabajar con 5 bases de datos y que van a estar relacionadas unas con otras. Las bases de datos que vamos a encontrar en esta plantilla va a ser una base de datos de cursos, documentos, módulos, calendarios y tareas. Y la pregunta obviamente que tú quizás te vas a hacer, y espero que aprendas esto al final de la masterclass, es cómo trabajan en conjunto todas estas bases de datos para lograr finalmente, ¿cierto?, interactuar y darnos ese resultado que buscamos. Entonces lo más importante, por supuesto, para esta respuesta a esta pregunta van a ser las relaciones, ¿ok? Tenemos básicamente la base de datos maestra, que es la base de datos de los cursos. Por supuesto que, como su nombre lo indica, en esta base de datos vamos a almacenar todos los cursos que estamos haciendo, los cursos que vienen, etc. Por lo tanto, en esta base de datos vamos a encontrar ciertos datos interesantes como cuándo comienza y cuándo finaliza este curso, cuál es el nombre del curso, ¿cierto?, la modalidad de este curso, si es online, si es mixto, etc. Entonces, esta es la base de datos, por decirlo de alguna forma, maestra, porque desde esta base de datos vamos a construir relaciones con las otras bases de datos para obtener este resultado. Esas relaciones, básicamente en la base de datos de curso, tienen una directa vinculación con la base de datos de los módulos. Por supuesto que cada uno de estos cursos online que estamos haciendo, mixtos, sincrónicos, lo que tú quieras, está subdividido, ¿cierto?, en módulos. También en ese video expliqué que depende mucho de cómo tú utilices la terminología. Quizás para ti es más sencillo entender que un curso se divide en unidades y en otros casos que un curso se puede dividir en módulos. Pero la idea es esa, ¿ok? Los cursos se dividen en distintos módulos que vamos a ir, ¿cierto?, superando para luego completar todo el curso. Entonces, hay una relación obviamente entre estas dos bases de datos y finalmente la base de datos de calendario, que está entre medio, ¿cierto? Porque en nuestro curso hay que agendar ciertas fechas importantes y los módulos también tienen que tener una fecha, porque ya dijimos que depende también de la base de datos de cursos. Ahora, en cuanto a la base de datos de los módulos, vamos a relacionarla con las tareas, porque claramente los distintos módulos que estamos superando tienen distintas tareas que vamos a realizar. Y obviamente una base de datos de documentos. Es muy importante almacenar toda la información, no solo documentos, pero que está ligada, ¿cierto?, a los módulos y que obviamente también está ligada a cada uno de los cursos. Es decir, que en esta base de datos lo que yo busco es almacenar de forma, ¿cierto?, estructurada, ordenada, con una lógica, todos los documentos que hay que leer, por ejemplo, las tareas que entregar, etc. Entonces, ¿qué nos va a permitir
este método finalmente cuando hacemos todas estas relaciones? Bueno, cosas muy sencillas como la siguiente. Cada uno de estos cursos que nosotros ingresemos en esta plantilla va a contener todos los módulos necesarios, ¿cierto?, para poder superar finalmente ese curso. Que esto va a contener un calendario, ¿cierto?, el curso, para poder registrar los distintos eventos, las entregas de evaluaciones, lo que se te ocurra, y un resumen de las tareas completadas hasta el momento. Eso está en el apartado de los cursos. ¿Por qué son las tareas completadas? Porque me parece que obviamente ahí tú tienes un resumen de lo que está ocurriendo, tú entras a tu curso, sabes cuántos días te quedan para completar tu curso y qué tareas has realizado. ¿Por qué no he puesto las tareas en curso aquí? Porque creo que tienen más sentido, para mí al menos, en los módulos, ¿ok? Porque cada módulo, o quizás para ti, como te digo, puede ser la unidad, contiene un calendario de eventos específico para los módulos, porque tienen distintas cosas, ellos son cosas particulares, ¿cierto?, sus fechas, y todas las unidades y sus documentos ya también están aquí plasmados en cada módulo, y por supuesto, como te adelanté, un gestor de tareas específico para cada uno de los módulos. Creo que lo más lógico, como te digo, es ir directamente al módulo que está en curso y ver ahí las tareas. Bueno, con esta pequeña presentación introductoria espero que esté claro cómo son las bases que vamos a utilizar, la conformación de cada una de ellas, y ahora vamos a Notion para empezar a construir. Bueno, vamos entonces a comenzar la construcción de nuestro sistema de gestión de cursos. Acá ya tengo listo, ¿cierto?, esta página en Notion, como siempre. Vamos a ponerle una portada, quizás. Vamos a agregar aquí una portada. Recuerda que puedes elegir entre múltiples opciones, pero creo que ahí tú tienes que elegir la mejor opción. Y vamos a ponerle un icono característico, que en este caso es un icono personalizado. Es un link de una página que subí un video respecto a eso, como siempre te digo. Y te voy a dejar este listado de todos los iconos que vamos a ocupar aquí, que vienen de esta página. Te voy a dejar los enlaces en la descripción de este video y también en mi página web para que no te olvides de visitarla. Bien, lo primero que vamos a construir es la base de datos de cursos. Como vimos al comienzo en la presentación, es la base de datos más importante. Entonces vamos a dar el shortcut de, ¿cierto?, una base de datos en línea o integrada. Aquí está. Acuérdate que ahora estamos en español, así que tenemos la opción de página completa o integrada. La opción en este caso es integrada o inline, ¿ok? Entonces esta base de datos se llama Mis Cursos en Línea y le vamos a agregar, ¿cierto?, el icono en este caso del mismo estudiante que está acá arriba. Acuérdate que para eso entramos en pantalla completa, hacemos clic en agregar icono, vamos a personalizar y es el mismo enlace que puse al comienzo de este video. Volvemos atrás y ya tenemos, ¿cierto?, nuestro icono personalizado en esta base de datos. Vamos a llamarle también a esta vista. De inmediato vamos a renombrar esto para que no se nos olvide. Esto va a ser la tabla general y vamos a entonces dejar algunas propiedades. La primera propiedad que teníamos era el nombre del curso. Yo suelo colocar el nombre de las propiedades en mayúscula, pero ahí tú por supuesto vas a hacer lo que te guste. Vamos a poner aquí el nombre del curso y le vamos a cambiar el icono por un icono de este que es, ¿cierto?, un gorro de graduación. La otra propiedad que teníamos era una propiedad de tipo multiselect, como está aquí, ¿cierto?, o de etiquetas. Le vamos a poner a esto entonces la modalidad del curso. Vamos a cambiar el icono sí por este que está acá. Y vamos a agregar algunas propiedades, ya, o también conocidas como opciones, para esta propiedad de select o multiselect. Vamos a dejar entonces un formato que era online, otro que era presencial y otro que es mixto. Ahí tú, como siempre, puedes elegir en realidad qué es lo que más te acomode a tu realidad, ¿cierto?, en tu país. Por ejemplo, en algunos lados se llaman también asincrónicas, sincrónicas, B-Learning, Blended. Hay demasiadas opciones, así que como siempre vamos a dejar esto aquí de forma general, ¿ok? Entonces esta propiedad de selección múltiple estábamos listos con modalidad. Y finalmente teníamos una propiedad de texto en el cual vamos a poner aquí la descripción del curso. Y de esa forma vamos a tener una vista rápida, ¿cierto?, de cuál es finalmente el objetivo de este curso, de qué se trata este curso. Hay personas que realizan muchísimos cursos
o si después tú quieres volver a revisar esto el día de mañana, ¿cierto? En retrospectiva, qué es lo que tú estuviste estudiando. Esto te puede tener una buena alternativa para saber de qué se trataba ese curso. Luego teníamos dos propiedades de tipo fecha, básicamente cuando iniciaba el curso y cuando finalizaba el curso. Entonces, para eso agregamos una nueva propiedad de tipo fecha, que se va a llamar entonces fecha inicio, y vamos a duplicar esto. Aquí aprovecho de darte algunos tips para ir ahorrando tiempo, ¿cierto? Vamos a duplicar esto y le vamos a poner fecha de término. Y de esa forma hemos hecho rápidamente estas dos propiedades para no tener que crearlas, ¿cierto? Con el más, y ya tenemos seteado eso. Luego teníamos una base de datos que se llamaba los módulos del curso. Entonces vamos a crear una nueva base de datos, ¿cierto? Integrada. Que está aquí, perfecto, se va a llamar entonces esto módulos del curso y le vamos a cambiar su icono, que era, cierto, el de un check. Como siempre te he dicho, esto está personalizado, así que va un enlace ahí. Bien, ahí tenemos entonces nuestro icono personalizado. Entonces acá teníamos distintas propiedades, como siempre. La primera se va a llamar nombre del módulo. Esto también es de tipo check para hacer la relación, ¿cierto?, con el icono de la base principal. Esa también la idea de personalizar los iconos, seguir una línea para no perdernos luego de lo que estamos viendo. También teníamos una propiedad de multiselect, ¿cierto?, o de opciones múltiples, que son los distintos módulos, o como te dije al comienzo, quizás tú lo puedes llamar como unidades. Entonces acá vamos a agregar 5 módulos a modo de ejemplo. Bien, ahí ya tenemos entonces la propiedad de módulos, está funcionando. Y luego de eso no teníamos nada por defecto en esta base de datos, porque luego ya tenemos solo relaciones. Vamos con la siguiente base de datos, que se llama entonces los documentos del curso. Vamos de nuevo a una base de datos integrada. Si te fijas, no he duplicado las otras bases de datos porque en realidad tienen tan pocas propiedades al comienzo. Vamos a corregir esto, que no tiene sentido estar duplicando, ¿ok? Ese tip quizás te puede servir cuando una base de datos que es mucho más compleja, vas a hacer una muy similar. Ahí yo te recomiendo duplicar esa base de datos y luego hacer las correcciones que hacen la diferencia entre una y otra. Bueno, vamos como siempre, ya creo que estás experta o experto en cambiar este icono, pero para que no te olvides, ahí vamos a hacer ese cambio. Y ya tenemos entonces el nombre de nuestra base de datos con su icono. Este nombre de esta base de datos en esta propiedad se llama nombre del documento. Y por supuesto que le vamos a colocar aquí entonces un icono nativo de Notion de documentos. Vamos a ponerle este de acá. Perfecto. Y en esta propiedad de selección múltiple, en este caso es donde yo al menos voy a colocar las unidades, porque dentro de cada módulo hay distintas unidades y esas unidades tienen distintos documentos, ¿ok? Entonces aquí unidades, pero le vamos a colocar el icono, ¿cierto?, de un lápiz para que se entienda que estamos trabajando ahí con algunos documentos. Obviamente, como estamos hablando de documentos, hay que dejar una propiedad de archivos o de multimedia, o antiguamente, ¿cierto?, esto del file, para poder subir archivos. Es este clip. Hacemos clic ahí y le vamos a colocar entonces a esto el documento. Además, era interesante en esta plantilla saber el estado en que estaban las distintas unidades, porque si te das cuenta, la única forma de saber cómo están avanzando las unidades dentro del módulo, a pesar de que estamos metiendo aquí los documentos, es con una propiedad de estado. Entonces vamos a usar la misma propiedad de estado que viene por defecto en Notion, ¿cierto?, que era antiguamente status. Obviamente para la traducción ahora al español es estado, así que solamente voy a cambiar esto en mayúscula. El icono vamos a dejarlo el mismo porque es muy representativo, y si te das cuenta, esto no ha sido traducido aún, así que vamos a dejarlo nosotros como no empezado o no comenzado, como tú quieras. Vamos a dejar este en progreso y finalmente completado. Bien, por defecto vamos a dejar siempre que sea no empezado, porque claramente cada vez que yo crea un documento, un nuevo curso, está todo en stand-by, ¿cierto? Está no empezado. Bien, vamos a dejar eso entonces listo ahí, seteado. Bueno, si te das cuenta en ese video, en esta plantilla, aquí vamos a hacer una pequeña pausa, porque en esta parte de la base de datos documentos de curso ocurre algo muy particular, y es que yo quise probar aquí lo de los subítems que alguna vez mostré, ¿cierto?, en un video. Si no lo has visto, te lo dejo por aquí. Pero aquí yo quise probar los subítems, entonces vamos a ver cómo ocurre eso. Simplemente cuando tú creas aquí una entrada, por ejemplo, vamos a dejar esto, ya, aplicaciones móviles 4.
y la vamos a replicar solo para el ejemplo, para tener aquí una idea. Esto es 1, esto va a ser 2 y esto lo vamos a dejar como 3. Lo primero, vamos a agregarle, ¿cierto?, un icono a estas entradas. Para eso vamos a simplemente hacer un nuevo template, ¿ok?, que va a llevar un icono de momento. Vamos a ponerle aquí nuevo documento. Y lo que me importa a mí en este momento es que se respete este icono, ¿ok? El resto después puede que se modifique. Y vamos a dejar finalmente este template como predeterminado para todas las vistas de documento. Bien, entonces vamos a dejar esto al tiro seteado ahí. Si te das cuenta, lo cambio rápidamente. Como son solamente 3 entradas, no hay mucha dificultad. Bien, ahí se ve bastante más interesante. Entonces, ¿qué ocurre? Yo necesito ahora que se cree una dependencia, ¿cierto?, con los subítems. Pero antes de hacer esa dependencia, yo recomiendo asignarle un nombre a esta vista, porque por defecto dice tabla, pero en la práctica no tiene un nombre, así que le vamos a poner ahí tabla, solamente para no confundirnos después. Entonces, en los 3 puntos de nuestra base de datos, al hacer clic, si tú te das cuenta, aparece la opción de subítems. En este caso, el subítem, recuerda que tienes la opción de definir cuál es el artículo principal o la entrada padre, ¿cierto? Y cuál es el subítem o la entrada hijo, como dice, como aparece muy representativo aquí, ¿cierto?, el pollito o el pollo y la gallina. Entonces, ahí tenemos que tener cierta precaución al crear este subítem y poder definirlo. Bueno, aquí lo importante es definir en realidad cómo va a ser esta dependencia, es decir, cuál es la entrada padre y cuáles son los subítems o las entradas hijo. Los subítems en este caso van a ser, ¿cierto?, todos los documentos, porque claramente estamos diciendo que si bien esta base de datos se llama documentos del curso, representa en el fondo las distintas unidades que tiene, ¿cierto?, cada uno de esos módulos, y por lo tanto cada una de esas unidades tiene distintos documentos. Entonces, las entradas hijo o los subítems van a ser los documentos y el artículo principal van a ser, ¿cierto?, los módulos, o el módulo en este caso, porque un módulo puede tener muchos documentos, pero un documento solo puede pertenecer a un módulo. Entonces, al hacer esa relación de ciertos subítems, fíjate lo que ocurre cuando yo le pongo crear, automáticamente ha creado entonces una relación entre documentos y módulos. Obviamente esto está en un sentido, ¿cierto?, cerrado circularmente hablando, porque se está autorrelacionando consigo mismo esta base de datos. Entonces, la característica es que aquí ahora aparece, ¿cierto?, una flecha al lado de cada una de las entradas, porque yo puedo desplegar y crear nuevos subítems. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo podría crear un nuevo subítem acá que se va a llamar diseño de interfaces, por ejemplo, y de esa forma se va creando, ¿cierto?, esta pequeña dependencia entre uno y otro. Entonces, cuando yo aquí creo, por ejemplo, una segunda entrada o un segundo subítem, vamos a expandir ahí para que se vea, te das cuenta que aquí ya está apareciendo que en la parte de documentos, la aplicación móvil es 1, tiene contenidas estas dos, ¿cierto?, entradas, el documento 4.1 y 4.2, y a su vez el documento 4.1 solo pertenece a aplicaciones móviles y el documento 4.2 también solo puede pertenecer a un módulo. Entonces, de esa forma es como yo he configurado esto para que se utilice lo de subítems y tenga cierto sentido lo que estamos buscando hacer. ¿Para qué hicimos esto finalmente? Bueno, para hacer esta separación y además para poder crear una barra de progreso que nos muestre el porcentaje, ¿cierto?, de evolución de cada uno de estas unidades, ¿cierto?, y que tienen ciertos sus documentos. Entonces, para eso lo que hice fue crear una fórmula. Vamos a agregar una nueva propiedad de tipo fórmula que está acá abajo. Le vamos a llamar entonces a esto estado fórmula con guión bajo, y no le voy a cambiar el icono porque en realidad solamente me interesa saber que es una fórmula, y la fórmula que yo estoy ocupando es la siguiente. Dice, si la propiedad de estado, ¿cierto?, está marcada como completada, es decir, o completado, tiene que ser exactamente igual a las propiedades que tú definiste, en este caso en estado. Cuando está en completado va a poner un true, y de lo contrario, si no se cumple completado, va a ir al falso, que en el fondo es el checkbox tiqueado o no tiqueado. Vamos a probar si esto funciona. Si yo cierro acá,
Fíjate que en esta, por ejemplo, en el documento 4.1 yo puedo decirle que está en progreso, no pasa nada con el checkbox, pero cuando yo lo cambio a completado, el checkbox se autocompleta. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Bueno, básicamente porque ahora yo puedo crear un rollup, ¿ok? Como tenemos una relación en esta misma base de datos de documentos con documentos, lo que yo puedo crear es una nueva, vamos a poner aquí una nueva propiedad de tipo rollup, que no ha sido traducida como viste en ese video. Le vamos a poner aquí entonces porcentaje de completado y vamos a cambiar el icono a un check, ¿cierto? Solamente para que sea más decorativo. Entonces, en este rollup recuerda que esta propiedad lo que hace es traer información desde una base que está relacionada, ¿cierto? Por ejemplo, la base de datos A está relacionada con la base de datos B, por lo tanto, en la base de datos A yo puedo extraer información desde la base de datos B a través de esa relación. Cualquiera de las informaciones que estén contenidas en la base de datos B es como una puerta de entrada, ¿cierto? Entonces, primero me pregunta qué relación. Tengo dos relaciones, ¿cierto? Porque claramente se ha hecho una relación tanto entre documentos y módulos. En este caso necesito que se haga una relación o que utilice la relación de documentos. ¿Por qué elegimos documento? Porque documento es, recuerda, la propiedad padre. Es decir, que lo que yo quiero saber es cuántos checkbox están hechos, ¿cierto? Desde padre hacia abajo. Por lo tanto, necesito decirle que esto va en relación a documentos que tiene, si te das cuenta, distintos documentos insertos, ¿cierto? Entonces, cuando le decimos que es a través de la relación documentos, le vamos a decir que me muestre no la propiedad por defecto nombre de documento, sino que me traiga, ¿cierto? A través de esta relación me muestre el estado de la fórmula, es decir, todos los checkbox. Y tenemos aquí, por defecto me dice mostrar original, es decir, que muestra en este caso un checkbox marcado, un checkbox no marcado, porque corresponde a este primer checkbox y a este segundo checkbox. No necesito eso. Esta es la gracia de Notion, es que yo necesito que me muestre, ¿cierto?, el porcentaje de marcados o chequeados. Excelente. Y acuérdate que ahora tenemos barra de progreso, así que claramente vamos a dejar esta barrita verde, mostrar el número me parece adecuado y ya tenemos esta barra de progreso muy simple. Vamos a dejarla entonces aquí al lado. Vamos a dejarla aquí al lado para que se vea más interesante. Entonces, si te das cuenta, todas estas propiedades que están aquí después las vamos a ocultar, así que en realidad esto se está viendo más o menos así. Cuando yo, por ejemplo, en este segundo documento paso a completado, ya estamos en un 100% porque hay dos checks, ¿cierto? Aquí están, que indican, ¿cierto?, un 100% de completado. Bueno, sigamos ahora con la siguiente base de datos, que es la base de datos para las tareas de nuestros módulos. Vamos a colapsar esto para que se vea más ordenado. Entonces vamos nuevamente acá abajo, vamos a crear una nueva base de datos integrada y esta base de datos se llama tareas módulos. Vamos a cambiarle rápidamente el icono. Bien, ahí tenemos entonces ya personalizado nuestra base de datos. Bueno, el nombre obviamente de esta propiedad que está acá es tarea. No hay mucha dificultad en eso. Y teníamos una propiedad de tipo fecha, ¿cierto? Para la fecha límite, que es decir, para mí, al menos la fecha límite es cuando ese plazo vence, ¿ok? Vamos a cambiar entonces esta que está aquí para reciclarla. Es de tipo entonces fecha y se va a llamar fecha límite. Perfecto. También teníamos una propiedad de estado, la misma idea que habíamos puesto anteriormente en los documentos, así que rápidamente agregamos una propiedad de tipo estado. Vamos a cambiar esta por no empezado. Esta tarea no ha sido empezada aún, o esta tarea está en progreso, y finalmente esta tarea está completada. Perfecto, ahí ya tenemos entonces la propiedad de estado. La siguiente propiedad que teníamos era una propiedad que nos indica el estado de nuestra tarea. Básicamente lo que ocurre aquí es una propiedad de tipo fórmula. Ya vamos a ponerle aquí un icono de una campanita, solamente para hacer representación de que es un indicativo de que nos va a dar un anuncio o algo, y esto se va a llamar info tarea. Entonces la fórmula voy a pegarla aquí, como te recuerdo, la voy a dejar en mi página web, no en la descripción de este video para que no se llene de tanta información, sino que visita mi página web y ahí te voy a dar más detalles de esta fórmula. Entonces,
Cuando pegamos esta fórmula deberíamos tener ya funcionando esto. Aquí nos dice aceptar. Perfecto, aquí está. Entonces si te das cuenta, esta fórmula lo que nos decía era que cuánto tiempo faltaba para la fecha límite. Hoy día estamos a, por ejemplo, 15 de mayo y la fecha límite de esta tarea es el 19. Por lo tanto dice que esta tarea es para el viernes. Aquí si yo voy corriendo para el sábado, para el domingo, aquí sería ya para el próximo lunes y aquí ya empieza a contar los días restantes cuando ya pasamos, ¿cierto?, de más de una semana. Y si es anterior significa obviamente que está atrasado y si es hoy obviamente dice para hoy. Perfecto, eso ya está funcionando. Vamos a dejar esto el 19 para que sigamos con este ejemplo. Vamos a dejar igualmente seteado el template inmediatamente para nuevas tareas. Solamente vamos aquí una nueva plantilla y le vamos a poner aquí el icono entonces personalizado, que te lo voy a dejar también en la descripción. Esto se va a llamar nueva tarea. Perfecto, y le vamos a dejar esto como predeterminado para todas las vistas de tarea. Entonces esto lo vamos a eliminar solo para que se entienda. Aquí tenemos una tarea 1. Ok, y si yo le pongo el template ya estamos ahí funcionando, y cuando yo agregue ya nuevas tareas no es necesario hacer esa operación porque ya te va a dejar automáticamente entonces ese icono. Vamos a dejar eso para el 23. Finalmente creo que en esta base de datos le había puesto un icono bastante particular que era, cierto, de listas o de check. Ese, perfecto. Ese check perfecto le vamos a poner aquí tareas módulos. ¿Ok? Solamente para no perdernos. Vamos ahora entonces con la base de datos que seguía, que es la base de datos de calendarios. Rápidamente voy a hacer lo que tú ya sabes, una base de datos integrada. Voy a copiar el icono que ya lo tengo aquí también, que es calendario cursos. Vamos a agregar entonces su icono, como siempre. Bien, ahí ya tenemos entonces la base de datos calendario. Aquí teníamos entonces el nombre de esta propiedad, obviamente es el nombre del evento. Acuérdate que aquí en realidad puede haber más que entregas de trabajo, puede haber, no sé, días festivos, todo lo que tenga que ver, ¿cierto?, con un evento. Aquí claramente vamos a usar un icono nativo de calendario. Y luego teníamos una propiedad obviamente de fecha del evento. Así que vamos a cambiar esto automáticamente para fecha del evento. Luego claramente la propiedad que viene es el tipo de evento. Esta propiedad es de tipo multisect. Podríamos decir que una fecha tiene más de un tipo de evento, pero vamos a agregar eso. Tipo de evento, y vamos a usar el icono de la campanita como notificación. Y dentro de los eventos que yo tenía, por ejemplo, era defensa de algún trabajo, algo importante, tenía algo de trabajo, y podríamos tener también una evaluación, por ejemplo, días festivos, etcétera. Ahí tú agregas todas las opciones que más te acomoden, ¿cierto?, dependiendo del tipo de evento que quieras definir. Por supuesto que teníamos que tener una propiedad de estado, como todas las propiedades de estado. Es mejor o es más lógico decir que esto está programado, es decir, que no se ha completado, pero está ahí en standby, ¿cierto?, en programado. La siguiente sí que sigue siendo en progreso, y obviamente la última opción es cuando el evento está completado. Podríamos crear quizás alguna fórmula luego para que esto sea automático dependiendo de la fecha del evento, pero creo que de momento es bastante útil el tener esta propiedad de forma manual, cambiar el estado de mi evento, ¿ok? Y finalmente vamos a dejar como siempre seteada la plantilla solo para el icono que me interesa que se mantenga, que es el de la campanita, y esto obviamente es un nuevo evento. Lo vamos a dejar como siempre seteado por defecto para todas las vistas de este calendario. Bien, así que ahí ya puedo eliminar estas opciones. Entonces, si te das cuenta, ya tenemos lista nuestra base de datos. Tenemos calendario, tareas de módulos, los documentos con su subdivisión, ¿cierto?, en los subítems, los módulos propiamente tal, y los cursos que están en línea. Es momento ahora entonces de hacer las relaciones entre unas y otras. Bien, vamos entonces a ver las relaciones. La primera base de datos que vamos a relacionar es la base de datos de mis cursos. Si te recuerdas de la presentación al comienzo de esta masterclass, te conté que la base de datos de mis cursos está relacionada tanto con la base de datos de módulos como la base de datos de calendario. Entonces simplemente vamos a crear una nueva propiedad de tipo relación, ¿cierto?, en nuestra base de datos de mis cursos,
¿Con qué base de datos quiere relacionarla? Fíjate que Notion siempre te da como primeras alternativas lo que está en esta misma página, que es bastante obvio. Vamos a elegir entonces los módulos del curso. Y esto tiene que ser de forma bidireccional, es decir, que tenemos a ambos lados, ¿cierto? Podemos hacer modificaciones en esta relación y no tenemos límites para las relaciones. Así que esto se agrega. Perfecto. Pero además teníamos una relación con calendario, así que hacemos la misma opción. Una nueva propiedad de tipo relación con la base de datos calendario de forma bidireccional. Agregamos la relación. Perfecto. Ahí ya tenemos entonces las relaciones creadas. La siguiente relación que existía era entre la base de datos módulo y obviamente el calendario. Así que obviamente vamos a hacer la misma operación. Agregamos una nueva propiedad de tipo relación y necesitamos que esté relacionada entonces con el calendario del curso. Ahí ya tenemos creada la relación entonces entre la base de datos módulos y la base de datos de calendarios. Pero también recuerda que la base de datos módulo va relacionada tanto con documentos como con tareas. Así que seguimos creando relaciones entre módulos y documentos del curso en una bidireccional nuevamente. Y por último, una propiedad de tipo relación con las tareas. Las mismas características que hemos creado hasta ahora. Entonces ahí ya tenemos todas las relaciones pertenecientes a la base de datos de módulo. Y si te das cuenta, como hemos creado estas relaciones de forma bidireccional, ya tenemos obviamente creadas las relaciones en las otras bases de datos. Es decir, que en la base de datos de documentos del curso, por ejemplo, tenemos una relación con la base de datos documentos en sí misma, que es lo que dijimos entre padre e hijo de los subítems. Y tenemos también una relación con los módulos y con los módulos del curso. Y finalmente en tareas solamente tenemos esa relación definitiva con los módulos del curso, y calendarios tiene sus propias relaciones con los cursos en general y con los módulos. Así que ya estaríamos en condiciones de empezar a armar ya la parte visual, ¿cierto?, de esta plantilla, porque ya sabemos cómo está relacionada, ¿cierto?, y creadas estas cosas. Entonces vamos a crear una nueva página que se va a llamar base de datos originales. Como siempre le vamos a poner el icono de base de datos, en esta ocasión de tipo amarilla. Volvemos atrás y con eso simplemente ahora podemos seleccionar todas las bases de datos, ¿cierto?, sin seleccionar la página, y arrastrar todo este contenido dentro de nuestra página. Y de esa forma hemos ordenado, ¿cierto? Hemos sacado de ahí todas las bases de datos originales. Te recomiendo que esto quede en pantalla completa o en ancho completo, porque de esta forma, ¿cierto?, se ven mucho mejor todas las propiedades. Vamos a eliminar aquí estas entradas vacías para que empecemos desde cero a trabajar, y volvemos atrás. Entonces, ¿qué teníamos inicialmente? Bueno, teníamos un bloque que se conoce como cita, ¿ok? La teníamos de color rojo. Vamos a cambiar aquí el color. Y el tamaño también era un tamaño grande. Perfecto. Y ahí teníamos puesto mis cursos. Esto puede ser en negrita. Perfecto. Y ahora acá tenemos una vista de tipo galería de nuestra base de datos de mis cursos. Entonces vamos a usar el shortcut como siempre CR para crear un vínculo a una vista de una base de datos de mis cursos en línea, pero aquí tengo que tener ojo porque yo tengo, me aparecen dos, porque claramente uno es de la base de datos original del template que hice en esa ocasión. Vamos a elegir es el de la opción 2, y acá solamente tenía uno de tabla general, así que vamos a crear una nueva vista de tipo galería que se va a llamar mis cursos. Vamos a ocultar el nombre de la base de datos o el título, y en este caso vamos a poner que se abra por defecto en pantalla completa. Perfecto. Las propiedades que quiero mostrar aquí son obviamente el nombre del curso, pero también la fecha de término para saber cuándo se acerque esa fecha límite. El resto de cosas no las vamos a necesitar. Bien, entonces ahí ya tenemos creada esta página inicial, que era muy sencilla porque solo teníamos esto. Ahora es momento de empezar a configurar el template
de la base de datos Mis Cursos, que va a llenar, ¿cierto?, dentro de cada una de estas tarjetas toda la información que nosotros necesitamos conocer respecto a nuestros cursos y todas las bases de datos que finalmente creamos. Vamos entonces a editar este template. No te olvides que cuando nosotros estamos editando un template, dice aquí, estás editando una plantilla dentro de una base de datos, ¿ok? Voy a hacer una expansión, ¿cierto? Un full screen de esto. Le vamos a decir que esto tiene que estar en pantalla completa. Perfecto. Le vamos a decir que el icono por defecto sea el del estudiante. Le vamos a poner como nombre nuevo curso. La modalidad y eso en realidad no lo vamos a prellenar, pero sí vamos a ocultar las propiedades de relación, porque solamente quiero que me muestre la modalidad, la descripción del curso. De hecho, la descripción es lo más importante al comienzo, luego la modalidad y la fecha de inicio y término. Entonces esto lo vamos a, en los 6 puntos, mostrar como comprimida. Eso es siempre comprimida o siempre oculto, ¿ok? Así que eso se oculta. Luego habíamos creado un bloque de destacado, ¿cierto? O de callout, en el cual le habíamos dicho que fuera un pin de color rojo, este destacado. Y aquí le habíamos puesto, ¿cierto?, el acceso rápido a ciertas cosas. Por ejemplo, habíamos definido las migas de pan, como se conoce, o el rastro de donde estábamos. Así que vamos a agregar esos emojis. Y aquí vamos a crear un nuevo bloque que tiene que ver con esto de las migas de pan, el rastro de la página, qué tan profundo estoy. Vamos a ver si ahí está, migas de pan. Como dice, muestra la ubicación de la página actual. Cuando hacemos clic ahí, nos da toda la ubicación, ¿cierto?, de esto. Así que lo vamos a dejar, lo arrastramos hacia arriba, lo eliminamos. Ahí está. Y también habíamos creado un acceso directo a la gestión de estos cursos. Vamos a poner aquí como que volvemos al inicio. Tú aquí puedes obviamente configurar lo que más te acomode. Vamos a hacerte un link a una página, un enlace a una página. ¿Y qué página? Obviamente la de gestión de mis cursos, que en este caso es la masterclass. Ya, ahí está la diferencia. Esta es la original. Entonces cuando yo haga clic aquí, vuelve al inicio independiente de donde esté. Perfecto, habíamos hecho un divider. ¿Ya? Y habíamos vuelto a poner aquí un nuevo bloque, ¿cierto?, de cita que dice básicamente, vamos a descartar eso, los módulos del curso, ¿ok? En estos módulos del curso tenemos que poner obviamente nuevamente un link a la base de datos a la vista, es decir, que vamos a hacer el shortcut de link vinculada, ¿cierto?, una vista vinculada, perdón, a una base de datos, que en este caso específico es la base de datos de los módulos, ¿ok? Entonces, para encontrar los módulos, nos vamos a ir a los módulos de acá abajo, que tienen que ser los módulos que yo necesito. ¿Está bien? Ahí tenemos los módulos en una vista de tabla. Vamos a crear una nueva vista que se va a llamar módulos. Vamos a ponerle nuevamente el check para que no se nos confunda y ocultamos el nombre de la base de datos. Además, vamos a cambiar esta vista porque esto era en un tipo de lista, ¿ok? Y le vamos a decir entonces que solamente nos muestre dentro de las propiedades lo del módulo, nada más. Perfecto. Además, vamos a agregar algunos filtros interesantes. ¿Por qué? Porque necesito que todos los módulos que yo vaya agregando aquí pertenezcan y hagan referencia, ¿cierto?, a este nuevo curso, ¿ok? Entonces, para eso vamos a usar la opción de filtrar, y cuando hablemos de los cursos en línea, esos tienen que pertenecer a este nuevo curso. Ya, eso es una autorreferencia. Tengo algunos videos respecto a eso. Perfecto, y le ponemos guardar para todos. Finalmente vamos a hacer un orden de esto por el módulo, ya, de forma ascendente, ok, y ahí ya tendríamos listo esto. Es decir, que cada vez que yo creo un módulo se va a vincular a este nuevo curso. Finalmente, en esta parte vamos a aprovechar de dejar seteado el icono para este nuevo módulo, ok. Entonces vamos a editar esta plantilla. Si te das cuenta, estoy editando una plantilla dentro de otra edición de plantilla, y eso sí se puede hacer, no hay problema. Seguimos estando dentro de una edición. Simplemente lo que me interesa a mí es que respete el icono del check de momento. Así que vamos a agregar este icono personalizado aquí. Y en este caso sería un nuevo módulo. Y lo vamos a dejar obviamente predeterminado también. Fijar como predeterminado para todas las vistas del módulo, ¿okay? Y seguimos aquí editando nuestra plantilla o nuestro template del nuevo curso. Luego teníamos un nuevo bloque, ¿cierto?, de cita, de fecha del curso, y aquí teníamos que insertar obviamente una vista nuevamente a nuestra base de datos de calendario. Así que nuevamente usamos CR, vista vinculada, y nos vamos al calendario de nuestra base de datos que está acá. Perfecto.
Vamos a ponerle un nuevo nombre a esta vista que va a ser de tipo calendario, obviamente, que se va a llamar fechas del curso. Ocultamos el nombre de la base de datos. Perfecto. Y aquí nuevamente tenemos que hacer una utilización del filtro autorreferencial para que todas las entradas de este calendario solo tengan que ver con este curso, a pesar de que es una sola base de datos en común para todos los cursos. Entonces simplemente hacemos clic en filtrar por mis cursos en línea y que sea nuevo curso. Guardamos para todos y ya tenemos aquí listo esto. Quizás podríamos habilitar también dentro de las propiedades que nos muestre el tipo de evento, obviamente, que es interesante saber, y el estado de ese evento para saber, ¿cierto? Aquí rápidamente en esta tarjeta cómo está el evento, qué es lo que tengo programado, qué tipo de evento es, en qué estado está. Perfecto. Y finalmente más abajo teníamos otro bloque de cita, pero de las tareas completadas. Ya sabes más o menos lo que vamos a hacer entonces, una vinculación a una vista de una base de datos que en este caso tienen que ser las tareas del módulo. Vamos a ocupar esta misma vista, pero le vamos a cambiar el diseño porque el diseño era de tipo lista y obviamente como son las tareas completadas tenemos que decirle dentro de sus filtros, vamos a ocultar el nombre de la base de datos. Volvemos atrás, tenemos que decirle que dentro de los filtros el estado sea completado, ¿ok? Así que guardamos para todos y ahí ya tenemos filtrado por el estado. Ahora, lo otro que tendríamos que hacer en teoría es que esta base de datos de tareas muestre solo las tareas completadas, pero tareas que pertenezcan a este curso. Entonces, para eso tenemos que tener una relación entre tareas y obviamente la gestión de los cursos. Así que es bueno que haya pasado esto ahora porque claramente en la presentación inicial no aparecía esta relación y es interesante para poder corregirlo. ¿Por qué? Porque si yo quisiera agregar un filtro aquí para decirle que el curso en línea sea, en este caso el nuevo curso, sea autorreferenciado como hemos hecho tanto con el calendario, ¿cierto? Con los módulos, no tenemos esa opción. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Vamos a dejar esta edición hasta aquí, ¿cierto? Del template. Recuerda que si yo me voy atrás no se pierde la edición que he hecho. Perfecto. Vamos a volver aquí a mis cursos en línea. Si yo entro aquí, sigue estando mi template y si tú te das cuenta cuando yo entro a editar está todo aún lo que hemos creado. Así que volvemos acá al inicio, vamos a ir a las bases de datos originales y vamos a ir a la base de datos de tareas donde falta una relación. Agregamos entonces una nueva propiedad de tipo relación con obviamente la base de datos de mis cursos en línea. Perfecto. Agregamos esa relación. Si yo vuelvo al inicio, ¿cierto? Y editamos este template nuevamente, editar, vamos a abrir en pantalla completa, nos vamos ahora abajo donde habíamos quedado, es decir que aquí me falta un filtro nuevo, seguimos, agregar un nuevo filtro y aquí ya aparece mis cursos en línea, hago clic ahí en mis cursos en línea y obviamente esto es nuevo curso, así que ahí guardamos para todo. Cerramos los filtros y ahí ya tendríamos lista nuestras tareas. Quizás podríamos ordenar esto también por la fecha límite, ¿ok? De forma ascendente o descendente, como quieras. Esto es nuevo, lo estoy agregando ahora, pero creo que es interesante también para tener aquí en las tareas. Tendremos listo, ¿cierto? Este template. Vamos a volver a mis cursos en línea, el template base de datos. Aquí está la gestión de cursos. Entonces, para probar esto, no te olvides de dejar esto siempre, este template, dejarlo como predeterminado, en este caso para todas las vistas de mis cursos. Vamos a probar si funciona. Voy a agregar un nuevo curso, ok, puede ser informática, y fíjate que aquí ya ha cargado todo lo que le hemos planteado. Es decir que ahora si yo por ejemplo agrego nuevos módulos, en este caso podría ser el módulo 1, voy a agregar un módulo 2 y así podría incluso duplicar esto, módulo 3. Estos están vinculados directamente con el curso de informática, ¿ok? Y obviamente los eventos también. Vamos a decir que aquí hay un nuevo evento que va a ser, por ejemplo, el inicio del curso. El tipo de evento es importante. De hecho, aquí podríamos cambiar el color para que se vea más interesante eso. Y ahí ya aparece, ¿cierto?, el inicio del curso programado. Y finalmente aquí tenemos las tareas que están finalizadas. Como no hemos definido aún tareas dentro de los módulos, no aparece nada abajo. Bien, entonces para seguir trabajando en esto, teníamos que recordar que dentro de los módulos, como te digo, van las unidades con los distintos documentos. Entonces, si nosotros entramos aquí, claramente no hay nada. Y hay un template que dice 9 módulos, pero simplemente si yo hago clic ahí, lo único que hacía era agregarle este icono, ¿cierto?, del el módulo en el caso del check. Bueno,
Así que eso en realidad lo podemos cambiar configurando el template ahora de los módulos. Entonces para eso, ya sabes, vamos a los 3 puntos aquí. Bueno, para editar el template, ya sabes, en la flechita al lado de nuevo, vamos a editar este template que está como predeterminado en pantalla completa. Vamos a decirle entonces que esto sí es en ancho completo, que el módulo obviamente vamos a nosotros a ingresarlo. Bueno, antes de continuar aquí vamos a ocultar estas propiedades de relaciones que no nos interesa verlas, entonces las vamos a ocultar siempre. Acuérdate que ahí puedes tú decirle a Notion que no las muestre. Ocultar siempre, ocultar siempre. Ahora que me doy cuenta, creo que recién me equivoqué porque puse mostrar como comprimida, así que probablemente no está correcto eso. Vamos a ir a arreglar eso de forma inmediata. Eso estaba en la, vamos a volver atrás, eso estaba aquí cuando definimos el template de los nuevos cursos. Vamos a editar eso. Y efectivamente, fíjate, aquí yo dije que estas dos propiedades aparecieran acá como comprimidas, que en realidad no me interesa que estén aquí, así que para volver a ocultarlas vamos a poner botón secundario y ahora sí ocultar siempre, y esta también ocultar siempre, pero que la muestre como una propiedad, ok, y vamos a botón derecho, mostrar como propiedad, y ahora sí clic ocultar propiedad, ahora sí que quede ocultar siempre. Perfecto, así que ahí ya hemos corregido ese error para que no sigas y creas que es así la opción. Bueno, vamos a volver atrás. Puedo utilizar ese link para volver atrás. Entonces estábamos dentro de nuestro curso y estábamos definiendo el template de nuestros módulos. Entonces 3 puntos, editar, full screen, acá está. Entonces, ¿qué teníamos en nuestro template del módulo? Teníamos esta entrada, ¿cierto? Este texto que tenía las migas de pan, nuevamente. Okay. Y acá abajo teníamos el inicio, que era este mismo bloque, pero que se llamaba inicio, porque aquí teníamos, ¿cierto?, un link a la base de datos, perdón, un link a una página que en este caso es la gestión de los cursos. En este caso de la masterclass. Perfecto. Después, como siempre, teníamos una cita, la teníamos en un color rojo, no te olvides. Ahí tú también define lo que más te acomode, y decía fechas importantes del módulo. Perfecto, así que como dice fechas importantes, ya me imagino que estás listo para insertar aquí un link a una base de datos que es obviamente calendarios. Así que vamos a usar el shortcut link a la base de datos. En este caso calendarios, no te olvides que para mí están acá abajo. Sí, vamos a ponerle fechas del curso, pero le vamos a cambiar el nombre a esto porque van a ser fechas del módulo. Perfecto, y va a ser obviamente de tipo calendario. Vamos a ocultar este nombre de la base de datos. Y aquí obviamente lo que necesito es que el filtro deje solo las fechas, los eventos que pertenezcan a este módulo. Así que aquí sí que vamos a utilizar, ¿cierto?, el módulo de los cursos, que en este caso es este nuevo módulo. Así que guardamos y ya está filtrado. De igual forma vamos a elegir que las propiedades que se vean, en este caso sea el tipo de evento y el estado también de ese evento. Perfecto. Ahí ya tenemos entonces las fechas importantes de nuestro módulo. De hecho, aquí quizás una buena idea sería dejar esto en un formato, como una actualización a ese template, en un formato quizás por vista semanal más que mensual, ¿ok? Así que vamos a dejar esto aquí, mostrar calendario como, vamos a hacer clic ahí, como semanal. Perfecto, ahí ya tenemos entonces esa modificación que me parece un poquito mejor, más interesante ese upgrade. Luego acá abajo teníamos otra cita para hacer la diferencia con los documentos del módulo, así que vamos a poner obviamente una vista a la base de datos de documentos. Perfecto, ya esto se vuelve repetitivo, pero es lo que tenemos que hacer para que se entienda todo. Documentos del curso, si te fijas, me está mostrando lo mismo que habíamos agregado al comienzo en la base de datos original. Vamos a crear una nueva vista porque esto sigue siendo una vista de tabla, pero se va a llamar documentos del módulo, y vamos a ponerle aquí un icono más representativo. Ocultamos como siempre el nombre de la base de datos, y fíjate, aquí tenemos que hacer algunas cosas como ir ocultando y ordenando. Primero vamos a ordenar y después vamos a filtrar para que no se nos pierdan las propiedades y sepamos qué estamos ocultando y qué estamos mostrando. Lo primero que yo había puesto era al comienzo la unidad para saber qué unidad estamos trabajando. Si te das cuenta, cuando nosotros movemos esto aquí,
Ya los subítems van a depender, ¿cierto? Básicamente se hacen referencia a la unidad. Es decir, aquí yo voy rellenando con las distintas opciones de unidades, ¿ya? Si te das cuenta, aquí al hacer clic no me aparece ninguna opción porque probablemente no he configurado esa propiedad. Vamos a propiedades, en unidades. Si yo entro aquí no aparecen, así que vamos a agregar aquí todas las unidades posibles y así ya tenemos configuradas nuestras unidades. Y aquí claramente esto va a quedar como una propiedad de tipo select o selección simple, no multiselect, ¿ok? Entonces aquí, si te das cuenta, yo podría decir unidad 1 y estos subítems pertenecen también a la unidad 1, pero este otro documento ya es la unidad 2 y esto, por ejemplo, la unidad 3. Entonces ahí tú vas haciendo la diferencia. Bueno, eso va primero, después tenemos el nombre del documento, luego tenemos el documento propiamente tal, que es el adjunto. Vamos a dejar esto un poquito más ajustado ahí. Recuerda que todo esto que estoy haciendo y como estoy editando la plantilla, todo esto se va a replicar después. A continuación vamos a dejar el estado de estos módulos y el completado. Perfecto, esta relación no la necesitamos, la ocultamos, esto tampoco y tampoco. Vamos a ocultar todas estas, así que de esa forma es como se debería ver. Perfecto, ahora sí ya podemos aplicar esto. Vamos a primero a ordenar esto por la unidad de forma ascendente, ¿ok? Para que vamos de 1, 2, 3, 4, 5 y en el filtro le vamos a decir claramente que el módulo de este curso tiene que ser, en este caso, el nuevo módulo que vamos a crear para que filtre, ¿cierto?, por solamente esa opción. Y finalmente acá abajo teníamos una cita de tareas, así que agregamos una vista a la base de datos de tareas que está aquí. Perfecto, vamos a agregar este mismo de tareas del módulo y simplemente las cosas que vamos a hacer aquí, vamos a ocultar primero el nombre de la base de datos, podemos hacerlo desde aquí también. Vamos a dejar el nombre de la tarea, perfecto, la fecha límite, cuándo tenemos que hacerlo y el estado. Este curso no lo vamos a mostrar y esto tampoco lo necesitamos. Perfecto. Ahora, como estas son tareas, pero son tareas que están o pendientes o en proceso, tendríamos que obviamente agregar un filtro para poder hacer esa distinción. Entonces, vamos a hacer un filtro en el cual obviamente el estado tiene que ser ya sea pendiente o en curso. Si es completado, que no lo muestre. Guardamos todo. Además tenemos que decirle que hay que hacer una autorreferencia porque estas tareas solo deben pertenecer a este módulo, así que esto va al nuevo módulo. Guardamos para todos. Y finalmente podríamos ordenar esto por la fecha límite, ya, para que tengamos cierto orden en nuestras tareas. Y de esa forma ya tendríamos listo entonces la parte de la configuración de las bases de datos en el template de módulos. Si te das cuenta, ya tenemos todo esto seteado. Finalmente, como un extra, yo había agregado un botón para poder agregar una tarea automáticamente aquí, todas las tareas del módulo. Así que vamos a agregar un nuevo botón. Perfecto. Y le vamos a decir que en este caso lo primero que tiene que hacernos es pedir confirmación si es que vamos a agregar o no una nueva tarea. Así que ahí yo le voy a poner ese texto si desea o no agregar una nueva tarea. Vamos a cambiarle el emoji a esto de color rojo, esa tarea, y aquí obviamente le vamos a poner nueva tarea. Si es que se continúa con esto, le vamos a poner que sí, y si es que cancelamos le decimos que no. Ahí tú puedes personalizar las respuestas, ¿ok?, de este botón. Y luego le vamos a decir que tiene que agregar una página a una base de datos, que en este caso es la base de datos de tareas del módulo. Voy a buscarla para estar seguro que es la que necesito, que debe ser esta porque está en segundo lugar. No le vamos a poner ningún nombre a la tarea, obviamente. Después vamos a elegir la siguiente propiedad, que va a ser el estado, que aunque esté por defecto que sea siempre no empezada, vamos a dejarlo igual seteado por cualquier cosa. Y la fecha límite no podríamos decirle que sea algo específico porque en ese momento vamos a saber, ¿cierto?, es muy variable. Y en módulo de curso, como queremos hacer una autorreferencia, sí o sí tiene que ser con esta página, ¿ok? No con nuevo módulo, porque si no va a quedar siempre seteado a esta nueva entrada. En este caso tiene que ser con esta página. Y finalmente le vamos a decir que abra la página, en este caso la nueva página que se ha agregado, en este caso una tarea, ¿ok?
De esa forma hemos dejado configurado entonces el botón para que cuando yo haga clic en ese botón me pregunte si realmente quiero agregar una nueva tarea al módulo. Si es afirmativo, va a agregar una nueva página en la base de datos de tareas del módulo, que es la que está acá arriba. Le pone estado no empezado a pesar de que está como default, y en la relación de esa nueva entrada tiene que estar con esta misma página que acabamos de crear, y finalmente que abra esa página para nosotros completar, por ejemplo, el nombre de la tarea y la fecha límite. Perfecto. Esto lo vamos a dejar en la parte superior de esta base para agregarlo. Entonces ahí ya tendríamos configurado el template para los nuevos módulos. Vamos a volver entonces al principio. Vamos a usar este shortcut. Entonces yo entro a este curso, vamos a entrar al nuevo módulo que no tiene nada, pero si yo hago clic ahora en esta plantilla, fíjate que va a cargar todo lo que yo te dije y lo que acabamos de construir. Cuando yo entro aquí, por ejemplo, si yo cambio esto nuevo módulo web 3.0, ¿ok? Cuando yo agregue aquí un nuevo evento, por ejemplo, que se va a llamar tarea, por ejemplo tarea 2, el tipo de evento va a ser un trabajo, si está programado, obviamente aparece aquí porque está linkeado con mi módulo 1 web 3.0, lo mismo que si yo agrego un nuevo documento web 3.0, ¿ok? Que esto pertenece, por ejemplo, a la unidad 1 y le vamos a poner aquí un subítem que sigue siendo la unidad 1. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, web 3.0 para revisar si está funcionando. Perfecto. Aquí vamos a agregar, por ejemplo, un adjunto. Y si esto está en progreso y esto finalmente se completó, estamos en un 100% completado. Perfecto. Y probemos si funciona este botón. Entonces, al hacer clic en este botón, nos pregunta si queremos agregar una nueva tarea a este módulo. Le vamos a decir que sí. Y le vamos a poner aquí, por ejemplo, un ensayo. Fecha límite para el jueves y eso sería todo. Fíjate que ahí ya aparece la tarea, la fecha límite, cuándo realizar. Quizás un ajuste que podríamos hacer es que no se abra, una vez que creamos la tarea, que no se abra aquí en el centro. Quizás puede ser para ti interesante, pero recuerda que vamos a dejar eso así. Tú puedes elegir cómo quieres que se abra también esta ventana una vez que creaste esta tarea con este botón. Simplemente al editar aquí, fíjate que aquí dice abrir esta página, abrir en ventana central. Yo lo dejaría como una ventana lateral, que fue lo que dejé en la plantilla. Así que ahora cuando yo creo una nueva tarea aparece de forma lateral, que me parece a mí un poquito más visual. ¿Ok? Aquí vamos a ver otra tarea. Bien, así que ahí está funcionando perfecto lo de las tareas. Tenemos aquí la forma de ingresar los documentos y todo lo que tiene que ver con el calendario semanal. Finalmente nos quedaría simplemente cambiar aquí las tarjetas, porque si te das cuenta está mostrando el contenido básicamente en los 3 puntos. En el diseño de esta base de datos le vamos a decir que en la vista previa muestre la portada de la página o incluso el contenido y que ajuste la imagen. Así que, por ejemplo, si yo en este nuevo curso informática agrego una portada, vamos a cambiarla, por ejemplo, vamos a aprovechar de utilizar la función de Unsplash. Vamos a poner esta de estos pósters, me parece interesante. Entonces, cuando yo vuelvo a mi gestor, ahí se ve, ¿cierto?, ese póster. Eso significa que se ajusta y tenemos una referencia entonces de cómo se ve. Bueno, y con eso creo que ya estamos listos con esta masterclass. Si te das cuenta, son bastantes relaciones y bases de datos. Espero que no haya quedado muy enredada la explicación, pero me parece que es una forma muy interesante de organizar tu información, no solo con los cursos. Aquí tú puedes echar a volar tu imaginación y crear un sinfín de cosas. Y bueno, como siempre, espero que te haya gustado este video, en especial estas masterclass. Si llegaste hasta el final del video, te doy las gracias. Sé que es un video con mucho contenido, pero espero que te sirvan, ¿cierto?, los marcadores de tiempo y las transiciones que hice en esta edición para que puedas, ¿cierto?, verlo de mejor manera y entender esta masterclass. Espero que lo apliques y que por supuesto lo adaptes a tus necesidades. Como siempre, si no estás suscrito a mi canal, te invito a hacerlo, dejar tu manito arriba, activar la campanita porque estoy subiendo videos todas las semanas y como siempre déjame en los comentarios qué te pareció este video, si te hubiese gustado ver otra cosa o lo que tú quieras, porque todo esto me sirve un montón para seguir creciendo. También te invito a seguirme en mis redes sociales y visitar mi página web porque también estoy subiendo material adicional en ella. Así que como siempre nos vemos en un siguiente video.